Bueno, vamos a empezar con algo que en realidad no es un tema nuevo, obviamente es un tema que venimos hablando una y otra vez, repitiéndolo hasta el cansancio, abordando distintos ángulos y de verdad con muy poca suerte. Por un lado, digo muy poca suerte porque obviamente no vamos a cambiar nada de lo que está pasando, y el otro problema también que tenemos es que estos temas no le gustan a YouTube planteados así como están, y bueno, lo vas viendo en una especie de aplastamiento que hacen de las visualizaciones, ¿no? O sea, cuando nosotros nos ponemos a hablar de este tipo de temas, hay problemas con las notificaciones, básicamente vas teniendo un porcentaje de vistas muy inferior al que tenés en el momento. O sea, es complicado, es complicado, bueno, ya sabemos cómo es este tipo de juegos, pero bueno, qué sé yo, tenemos determinada, nos sentimos por lo menos con un determinado deber de hacer algunas cosas, y me pareció interesante traer una nota que escribió para el Club Balday, una nota que algunos puede ser que la hayan visto en RT, porque RT levantó esta nota, pero la nota original es del 19 de junio de este año, escrita para el Club Balday por Igor Istomin, jefe en funciones del Departamento de Análisis Aplicado de Problemas Internacionales de la Universidad Estatal de Moscú de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un poco negado el nombre, la conocen como MGIMO, por una especie de acrónimo de alguna de las letras de esto, o más conocido también algunos por el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Es, bueno, uno de los grandes think tanks, obviamente, de Estados Unidos, y donde están los principales especialistas en cuestiones exteriores, ¿no? Y este analista, eh, si le voy a ser sincero, no ha dicho nada que no sepamos. Pero claro, no es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo diga alguien que viene del riñón precisamente de Rusia, ¿no? Que él mismo nos vaya marcando los senderos por los cuales está transcurriendo la historia actual hoy. Y, y creo que es importante desde ese punto de vista, ¿no? Para que nosotros podamos eh, reafirmar la convicción sobre la gravedad de lo que está sucediendo a nivel mundial, el rumbo de colisión que están siguiendo las grandes potencias. Todo preanuncia una guerra entre Estados Unidos, Rusia, China, una guerra entre el mundo multipolar y el mundo hegemonizado por el mundo anglosajón. Y esa guerra, bueno, puede tener una escalada nuclear, probablemente tenga una escalada nuclear, lo cual todo debería hacer que estuviera toda la humanidad más preocupada por lo que está pasando. Y sin embargo, esto no parece ni hablar y pasa un pequeño aviso local, ¿no? El triste papel del ministro de Defensa Petri, argentino, hablando y sacando una serie de videitos, porque me imagino que viene gente ligada a él, ¿no? El que está haciendo esto, eh, ligando el concepto de patria argentina con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el portaaviones que estuvo visitando la Argentina hace poco. Realmente es atroz y poco serio, pero sobre todo es peligroso dado el contexto de lo que está pasando. O sea, vuelvo a insistir que haríamos bien en empezar a tener un poco de prudencia e ir guardando opciones. ¿Qué dice en la nota Istomin? Él comienza diciendo, lo que vamos a hacer es ir leyendo pedazo una nota y lo vamos a ir comentando para que se pueda comprender la profundidad, ¿no? de lo que está de lo que está sucediendo, ¿no? Y de alguna manera poner un poco a prueba nuestras propias convicciones, nuestros propios análisis, lo que nosotros hemos venido diciendo cuán diferentes y cuán errado ha estado, porque esto que se escribió o se publicó el 19 de junio, nosotros lo hemos dicho hace
un par de años largos. Entonces, bueno, creo que tal vez esto, no sé si está bien o está mal que uno se haga estas publicidades, estas cuestiones autorreferenciales, pero la verdad es que, bueno, a veces ante el escaso reconocimiento externo, uno decide, como decir, bueno, miren, acá lo que está pasando es esto, y nosotros se los advertimos. Comienza diciendo que la posibilidad de la guerra transeuropea está más cerca hoy que en cualquier otro momento del siglo XX, ¿no? Desde mediados del siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria. Los analistas occidentales discuten varios escenarios de un posible conflicto, mientras que los funcionarios especulan abiertamente sobre la probabilidad e incluso discuten horizontes específicos, ¿no? Y después una cita él hacia Putin, que dice que Putin declaró en un discurso recientemente que los gobiernos occidentales habían llevado el mundo a un punto sin retorno. Fíjense cómo la cuestión se va poniendo espesa, ¿no? Al mismo tiempo, resalta el autor, el debate interno en Rusia está dominado por la creencia de que Estados Unidos y sus aliados reconocen los riesgos catastróficos de una confrontación militar directa entre Moscú y tratarán de evitarla por razones de preservación, de autopreservación, basados en el supuesto de que Occidente, a pesar de su agresividad y arrogancia, en políticas de equilibrio racional de beneficios y costos, basados en el equilibrio mismo de poder existente, va a terminar por tener una cuota de racionalidad y va a evitar esta escalada. O sea, básicamente, vamos a ir traduciendo, lo que nos está diciendo es algo que lo hemos dicho muchas veces. Por un lado, Occidente tiene una posición de arrogancia, despreciando todo lo que no sea concerniente a sí mismo. Aquel que no está dentro del occidente colectivo es un país bárbaro, retrasado, corrupto, indigno de estar. Por eso muchas veces yo hacía referencia a Thomas Barnett cuando él hablaba de la grieta, de la brecha, donde mocionaba desenganchar al mundo que no estaba a la altura de lo que es Occidente y sus aliados cercanos, ¿no? Bueno, esa actitud se está transformando en una cuestión peligrosa, ¿no? Y lo que le llama la atención al autor de la nota es algo que también hemos comentado, es esa disputa. Él es de un bando, evidentemente, pero después hay otro bando que dice, no, Occidente va a escalar hasta un punto, después no va a escalar más, porque tampoco están locos, no quieren suicidarse en esto. Sin embargo, bueno, ahí es donde yo introduzco otro elemento en esta ecuación, que como muchas veces lo he dicho, la mayoría de los analistas no llegan a este punto y frenan antes, que es básicamente que en Occidente hay un sector dominante, un sector clave, importante, que está manejando básicamente hoy las políticas de Occidente, que lo que quiere es la destrucción. Lisa y llana, quiere la destrucción del mundo como lo conoce para reconstruirlo de acuerdo a sus necesidades, lo hablamos 1000 veces, contando con una tecnología que le permite poder hacerlo con una fracción de la población actual. Entonces, la guerra le es funcional a sus intereses. Cosa que, bueno, parece que en Rusia también hay mucha gente, sobre todo me parece que el establishment más tradicional, que no termina de entender que alguien sea capaz de pensar así. Pero bueno, bienvenidos al mundo real. Sí hay gente que piensa así y está actuando así. El autor también dice, en otra parte, una admisión reciente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es reveladora. Si alguna vez dejamos que Ucrania fracase, recuerden mis palabras, verán irse a Polonia y verán a todos los demás países a lo largo de la frontera de Rusia negociar por su cuenta. Bueno, esto es verdad, es la famosa teoría del dominó, y esto es lo que muchas veces hemos hablado, y que lo hemos hablado también, que es el mismo problema que tiene Israel, ¿no? La señal de debilidad. ¿Por qué buena parte, los países que estuvieron en la conferencia de paz en Suiza, no vamos a hacer acotaciones sobre la realidad de esa conferencia, ¿no? Pero que había unos 90 países aproximadamente, de los cuales
un puñadito apenas son los que actúan por convencimiento propio. La inmensa mayoría va porque quieren estar insertos dentro del occidente, quieren recibir favores de ese occidente, quieren ser parte. Entre ellos, la prueba de la Argentina es una más. Sumarse a este tipo de iniciativas no solo no es prudente, sino que es equivocado. Pero sin embargo, desde su visión, Occidente sigue manejando el mundo, por lo tanto hay que quedar bien con Occidente. Y a eso es a lo que están yendo. Están intentando hacer eso. Ahora, ¿qué va a pasar con estos países cuando aparezca una señal muy clara de que Occidente ya no es lo que era, que Estados Unidos no puede alinear y no puede controlar las fuerzas emergentes? Muchos de esos países se van a ir desprendiendo de la órbita anglosajona. Caso Arabia Saudí, por ejemplo. Arabia Saudí, un país privilegiado por los Estados Unidos en Medio Oriente, que había acordado con Israel precisamente por eso, había ya puesto el petróleo su petróleo al servicio de sostener el dólar a cambio de que Estados Unidos le brinde seguridad, se ha ido distanciando, entró en los BRICS, ahora pretende vender el petróleo en otras monedas que no sean el dólar, y esto, ¿qué es sino la muestra de eso? Lee una debilidad en los Estados Unidos y empieza a apartarse. ¿Cuántos países van a seguir este rumbo? Yo diría que la inmensa mayoría de los países, porque uno tiene un núcleo duro de Occidente que no elige, que está o porque es parte o porque está obligado, caso Alemania o caso Japón, ni siquiera les conviene esta organización como está dada, pero son países ocupados, entonces no tienen otra opción. Pero después yo diría que de esos 90 países, 2/3 están ahí viendo qué pasa. Viendo qué pasa. Lo que pasa es que, claro, cuando esto lo hace la India, tiene otro eco por el tamaño, la potencia y demás. Pero cuando esto lo hace un pequeño país, un país mediano, en general no es tan observado. Y bueno, parece que está, pero no está. ¿A qué obedece? Sino que Jordania y que Irak hayan sido incluidos en la redacción final como apoyando el documento que avalaba las pretensiones de Ucrania, y que haya tenido que salir sus propias autoridades a decir, no, nosotros no firmamos eso, y entonces desde la organización le hayan dicho, uy, fueron incluidos por error. ¿A qué se debe? A la necesidad de ir generando este juego. Confíen en mí que vamos ganando, no confíen en el otro bloque que se está desarmando. ¿Ven? Irak, por ejemplo, votó a favor nuestro. No, Irak no había votado, pero hace esos juegos de simulaciones responden precisamente a esta necesidad de mostrarse triunfal. Todo el mundo apuesta ganador. Esto es como las elecciones locales, lo que pasa en la Argentina y que debe pasar en la mayoría de los países. Los candidatos al poder hasta un punto. Cuando llegan a ese punto y uno logra establecerse como el candidato, esto se baja y se pliega al que cree que va a ganar. Nadie se pliega al que sabe que va a perder. Muy pocos hacen eso. La gran mayoría se pliegan al ganador para ver qué consiguen cuando llegue al poder. Bueno, esta es la misma lógica. Y sigue diciendo, el creciente resentimiento de los países occidentales hacia Rusia es coherente con la forma que consideraban los conflictos armados en términos de una lógica de guerra. En lugar de vincular los enfrentamientos interestatales con el mismo agresivo, este modelo ve la escalada como producto de los temores sobre el futuro. La creencia de que su situación se deteriorará con el tiempo lleva a los estados a tomar medidas cada vez más aventureras, incluyendo el uso de la fuerza. Así es la historia y así hoy es la política de Occidente, que ha invertido recursos considerables para enfrentar a Rusia. Eh, Hablan de guerra preventiva y esto es importante tomar nota, porque la guerra preventiva implica reconocer un problema, reconocer que ese problema no se puede resolver pacíficamente y por lo tanto, si la guerra es inevitable, dar el primer golpe. Y esto que Occidente está haciendo también lo puede hacer Rusia del otro lado. De hecho, la operación militar especial en Ucrania comienza
con la invasión rusa a los territorios de Ucrania. ¿Y por qué se da eso? Porque los rusos dicen, nosotros tenemos las evidencias de que en 1 o 2 semanas las fuerzas ucranianas iban a atacar y iban a entrar en el Donbass. Eso iba a significar una masacre de ciudadanos que hoy son rusos, pero que en ese momento eran ucranianos, pero de origen ruso y que querían ser independientes. Y por otro lado, eso va a hacer que los ucranianos se instalen a lo largo de las fronteras rusas y esto aumente el peligro de los ataques en profundidad dentro del territorio ruso. Por lo tanto, como ya hicimos todo tipo de esfuerzos para que esto no suceda y va a suceder igual y ya tenemos la información de que se están preparando para dar ese salto, vamos nosotros y golpeamos primero. Bueno, esta es la misma lógica que dice el autor de la nota, está imperando en Occidente. Occidente considera que es inevitable el enfrentamiento con Rusia, que Rusia está avanzando contra sus intereses, sean los que sean. Después discutimos quién avanza sobre quién, pero esta es la visión de Occidente según el autor, que es ruso. Ellos consideran que Rusia va a golpear, por lo tanto, si esto es inevitable, hay que anticiparse a eso. Por eso se van armando y por eso van atacando a Rusia, porque ellos prevén que van a perder el poder a manos de Rusia. El hecho de que Moscú no acepte perder de ninguna manera, sino que por el contrario esté avanzando gradualmente hacia la consecución de sus objetivos, solo puede generar frustración en Estados Unidos y sus aliados. Y esto conduce no a la reconciliación, sino en realidad a la búsqueda de métodos más eficientes para obstaculizar a Rusia. Entonces, la conclusión es, como Rusia tiene objetivos claros y no solo no está perdiendo la guerra, sino que la está ganando, la respuesta de Occidente no es, bueno, sentarse a negociar contra un hecho fáctico, que es que Rusia está ganando la guerra en Ucrania, sino aumentar la apuesta contra Occidente, contra Rusia, con el fin de restablecer su supremacía. Entonces, dice el politólogo, habiendo fracasado en sus planes de destruir la economía rusa, que esto lo hemos dicho muchas veces, con medidas restrictivas e infligir una derrota estratégica a Moscú a manos de Kiev, objetivos, Occidente se está acercando cada vez más al borde de una confrontación militar directa. Muchas veces lo explicamos. Acá el problema es que se confió en destruir a Rusia con el bloqueo económico y la acción combinada de las fuerzas de la OTAN con Ucrania. Bueno, ninguno de los dos caminos funcionaron y Rusia se muestra mucho más proactiva. Por ende, esto genera mucha más reacción en Occidente que si hubiesen ido ganando. Al mismo tiempo, se está volviendo cada vez más insensible Occidente a las posibles consecuencias de la escalada, del escenario de la escalada. Y al igual que los jugadores en un casino, dice el autor, Estados Unidos y sus aliados apuestan aumentando cada vez más. O sea, hacen sucesivas apuestas con mayor peso y obviamente lo hacen todo infinitamente más riesgoso. Ese creciente aventurerismo es una señal claramente visible en el debate sobre el despliegue de las tropas occidentales en Ucrania. No solo los histéricos líderes de Europa Occidental, sino también los generales estadounidenses aparentemente más responsables han comenzado a hablar del tema de desplegar fuerzas. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Charles Brown, ha llegado a la conclusión de que el despliegue de las tropas de la OTAN era inevitable. Entonces, la disposición de Occidente a asumir riesgos se ve reforzada por una visión contradictoria, casi esquizofrénica, sobre Rusia. Por un lado, el autor de la nota dice que, y esto lo vemos todos los días, que hay una constante campaña que ya venía y que se siguió acentuando de que Rusia es una nación del tercer mundo, es un ejército de segundo orden, es un país corrupto, es un país que tiene una economía chica, una economía frágil, una economía no competitiva, que es un país débil políticamente, con una oposición que en cualquier momento se va a levantar y va a tirar todo por el aire. Y bueno, todas estas cosas hacen que Rusia haya sido sobreestimado
o subestimado, depende cómo sea. ¿Por qué? Porque después plantean una disonancia cuando dicen, bueno, pero tenemos que aumentar nuestra productividad militar, tenemos que aumentar nuestros efectivos, tenemos que hacer reclutamiento obligatorio, tenemos que desarrollar nuevas armas para enfrentar a esta Rusia que nos amenaza. Entonces la pregunta la hemos hecho infinidad de veces, ¿no? A ver, pongámoslo de acuerdo. Rusia es una amenaza, porque es una mega super recontrapotencia que puede enfrentar a 54 países juntos que integran el grupo de apoyo a Ucrania, o Rusia es un pequeño país corrupto, cuya economía no supera la de un estado mediano de Estados Unidos, que no es ningún rival para Occidente, por lo tanto, ¿por qué se preocupan? No se puede tener las dos cosas a la vez, o es una amenaza o no la es. Si es un país tan débil, no es una amenaza. Sin embargo, esto no ha sido un motivo como para que alguien en Occidente se pregunte de esa incongruencia, ¿no? Y el autor vuelve a insistir con la idea de que los políticos occidentales, si bien hasta ahora no se animaron explícitamente de hablar de un ataque preventivo contra Rusia, yo ahí haría algunas excepciones, hay algunos que sí que lo han hecho, sí hablan de aumentar constantemente las apuestas contra Moscú de forma que ésta ya no responda. Esto es la lógica que nosotros vemos cuando desde Occidente se envían armas de mayor alcance, se envían armas más potentes, con mayores capacidades. Acuérdense que se discutía si iban a llevar proyectiles con cabezas de uranio enriquecido o no. Pasaron infinidad de líneas rojas que había simplemente con la idea de aumentar el poderío, ¿no? Y a pesar, dice el autor, que se siga explicando la tesis de que los Estados Unidos, los Estados miembros de la OTAN no quieren una confrontación militar directa con Rusia, van dando pasos que hacen que se pongan en peligro esa paz. Y cita dos ejemplos. Por un lado, dice que Occidente puede jugar con la fiabilidad de la disuasión nuclear y crear tal provocación que Moscú se ve obligado a defender sus intereses vitales, ¿no? Y da como ejemplo el tema del Mar Báltico, la idea que está cada vez haciéndose más pública, que muchos líderes de países del norte de Europa que expresan de cerrar el mar Báltico a Rusia. Esto básicamente es cerrarle a Rusia el acceso, por ejemplo, a San Petersburgo. O sea, es una cosa demencial que Rusia no va a poder soportar sin una reacción que puede disparar un conflicto nuclear. Y en segundo lugar, ellos hablan de la tendencia establecida de un creciente aventurerismo que ofrece la perspectiva de nuevos cambios de política por parte de Estados Unidos y sus aliados. La lógica de confrontación tiende a aumentar los riesgos, sobre todo por la acumulación de costos ya incurridos. En consecuencia, los medios disponibles empiezan a dictar los objetivos perseguidos. Y habla que otro factor de riesgo, esto también lo hemos analizado nosotros, es la naturaleza colectiva de los estados miembros de Occidente. Occidente no es un único estado, sino es un conjunto de estados, y esto genera una serie de debates internos que se potencian con la relación desigual de los estados, ¿no? Mientras Washington es el estado preponderante, es el que fija las reglas, genera una dualidad donde los estados europeos se transforman en vasallos, y esto genera que se impongan las visiones de Occidente, de una manera también generando, podríamos decir, una serie de diferencias internas, discusiones, peleas, distintas tensiones que van de alguna manera traccionando a la Unión Europea. Y yo creo que la llevan hacia la disolución, porque cada vez más vemos ese enfrentamiento, porque claro, una cosa es ponerse de acuerdo para atacar a Yugoslavia, una cosa es ponerse de acuerdo para hacer sanciones contra Irán, y otra cosa es ponerse de acuerdo para hacer un ataque contra Rusia que pueda ser respondido con un ataque nuclear ruso. O sea, ahí es como que hasta el más valiente le tiemblan un poquito las piernas.
La perspectiva entonces de Washington, preocupado por competir con China, que es su verdadero rival estratégico, eso lo decíamos ayer, pierde interés en ello y vuelve a centrarse en asuntos asiáticos en un temor constante de sus aliados transatlánticos. La encarnación de ese pavor es Trump, y en las capitales europeas hoy hay una discusión sobre que esta situación se produzca independientemente de la voluntad del líder de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? Los aliados europeos, según consideran los rusos en el Global Lie, están creyendo que Estados Unidos está cambiando las prioridades. ¿Se acuerdan cuando hablamos que a partir de los 90, a partir del 2010, la política de Obama, del pivote hacia Asia, que se empezó a girar, Estados Unidos empezó a tener otras prioridades porque empezó a comprender en el 2010 que esa fábrica que tenía sus servicios se estaba revelando y que era China, y que esa fábrica china había que cortarle las alas antes que pueda empezar a volar. Por eso trata de redefinir sus posiciones y los aliados europeos empiezan a darse cuenta que van a ser abandonados, que pueden correr el mismo destino que tenía el gobierno de Kabul hasta que se fue y cayó en manos de los talibanes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene amigos, pero tiene amigos que subordinan sus propios intereses. Entonces, en algún momento deja de ser importante o deja de ser prioritario para Estados Unidos contener a Rusia porque le surge un problema más grave en otro lado. Y eso es lo que decía Obama, eso es lo que siguió Trump y eso es lo que continuó Biden. Básicamente el gran enemigo es China. Rusia es un eslabón intermedio para ir contra China. Entonces, el miedo que hay en Europa es que Estados Unidos diga, bueno, la verdad resultó un hueso duro de roer Rusia, no era el camino, la idea de ahogarla con sanciones y una guerra en Ucrania que iba a desestabilizar a Rusia no funcionó, por lo tanto, bueno, usemos un plan B, nos olvidamos de Rusia por el momento, vamos contra China, que por ahí es más fácil. Ese miedo hace que los europeos digan, guarda, ahora nos vamos a tener que enfrentar nosotros contra Rusia solos. Por eso esa agresividad que uno ve sobre todo en los países de Europa Oriental. ¿Por qué? Porque son los primeros países que van a ceder espacio en ese efecto dominó. O sea, ellos mismos saben que los líderes de estos países totalmente al servicio de Washington, que han hecho toda la tarea sucia de prohibir el ruso en sus países, de perseguir a opositores, de hacer esa rusofobia real que hay en los países, terminen por no tener el respaldo. Ellos hacían eso porque atrás estaba el gigante estadounidense que les apoyaba y el que le garantizaba el éxito, lo mismo que Ucrania, porque Zelensky hace la guerra, o la gente que está con Zelensky, pues no solo él, hacen la guerra contra Rusia porque creen que tiene el apoyo de la OTAN y que con la OTAN le van a poder ganar a Rusia. Bueno, esto se reveló no solo inexacto, sino que también está la gran duda. Occidente hasta dónde, o Estados Unidos básicamente, para ser más exacto en el término, Estados Unidos, ¿hasta dónde está dispuesto a seguir con esto? ¿Cuál es el límite? O sea, ¿se inmola contra Rusia? ¿O la idea de Estados Unidos es la que decía antes? Bueno, no se puede ir contra Rusia, vamos contra China. Y si pasa eso, ¿qué pasa con esta gente que se jugó por una política y ahora se van a quedar sin defensa? Ese es el problema que tiene y por eso están incrementando y acelerando el conflicto, tratando de traccionar a Estados Unidos. Tienen un doble problema, la posible llegada de Trump que puede acelerar el proceso, porque para Trump el enemigo es es China, no Rusia. Rusia es un enemigo secundario, el gran enemigo, el enemigo principal es China, y lo de Trump tiene absolutamente lógica. Para Estados Unidos el competidor económico, productivo y demás es el mercado chino, no el mercado ruso, que es mucho más chico. Ahí es donde se entiende esa disparidad. Pero claro, los europeos dicen, pero bueno, si miramos bien, más allá de las diferencias entre los Estados Unidos internas, todos finalmente coinciden en algo. El problema está con China. Y esto, por lógica, debería ser interpretado, si hubiesen sido
líderes independientes, decir, bueno, si el problema era con China, empecemos a negociar con Rusia. Es un poco la idea que tiene Moreno. Vamos a negociar con Rusia porque en realidad el enemigo final es China y Estados Unidos va a terminar haciendo eso. Lo que se le escapa a Moreno es que no funciona con esa lógica. O sea, el enemigo es, pero el problema no es vamos a negociar entonces con Rusia contra China. El problema es vamos a abandonar a los europeos para que se arreglen con Rusia, que pase lo que es un problema de ellos, lo que les pase, nosotros vamos contra China. Y la historia, que es lo que dice este autor ruso, marca que hacen eso. Lo hicieron en Vietnam, lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en Libia, lo hicieron en Irak. En todos lados entran, hacen un desastre y en algún momento dicen, bueno, la ecuación costo-beneficio acá no da. Si esto sale más caro que lo que estamos ganando, hacemos las valijas y que se arreglen. Y todos aquellos que colaboraron con ese gobierno de ocupación quedan indefensos y, bueno, son masacrados cuando se produce el cambio de viento político. Esto es el planteo final que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, el autor sigue hablando sobre este tema y dice que por eso es que nos sorprende que las ideas más irresponsables y radicales surjan precisamente de esos países de Europa. Los propios europeos, en los países bálticos, Polonia y demás, son quienes más apuestan a esto. ¿Por qué? Porque son los que se están dando cuenta que el día que se retire Estados Unidos del juego, quedan solos, se quedan solos, sin respaldo contra Rusia. ¿Y cómo van a arreglar eso? Entonces, bueno, la necesidad es de apresurar el conflicto para que ahora que Estados Unidos está metido en la guerra de Ucrania, lo escale desde allí y no tener que esperar que Estados Unidos se vaya a otra región y abandone esta. Porque después traerlo de vuelta al conflicto va a ser prácticamente imposible. Es más fácil hacer crecer el conflicto con Estados Unidos ya involucrado y no dejarlo salir. Esto es parte del juego que es el que estamos tratando de explicar en esta historia, ¿no? Él también dice que en la práctica los miembros de la OTAN se están preparando activamente para una confrontación militar con Moscú. El nuevo modelo de fuerzas del bloque, aprobado en la Cumbre de Madrid del 2022 y con los planes regionales sucesivos elaborados sobre esta base, prevén un despliegue de una fuerza de 300.000 soldados en 30 días, sumados a los que ya hoy están desplegados en las fronteras de Rusia. Esta historia la hemos visto. Lo que pasa es que hay un juego en la propaganda de Occidente, en la comunicación de Occidente, que a veces no deja demasiado en claro cuáles son los puntos. No sabemos exactamente este tipo de noticias, se dicen como al pasar, después se habla por otro lado, y el común de la gente se queda pensando, yo escuché que dijeron 300.000 hombres, pero pasó, no pasó, dieron marcha atrás, bueno, al final no se habló más nada, debe haber quedado en la nada. En realidad no es que, es que lo hacen, lo dicen y cambian el eje informativo y eso ya quedó y eso está establecido. Los rusos saben que está establecido, pero las poblaciones de Occidente no. La sociedad de Occidente creen que todavía no es tan grave la situación porque lo que necesitan las élites occidentales es llevar al mundo, a sus propios países, a una guerra sin que sus propias poblaciones se den cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo y salgan a la calle y eviten que esto pase. Porque si los franceses o los alemanes o los italianos o los españoles tuvieran en su conjunto una cabal conciencia del riesgo de lo que está pasando, lo que ellos harían sería otra cosa. Saldrían masivamente a la calle y forzarían a sus autoridades a frenar este plan demencial. Pero como la gente todavía no está muy consciente de lo que pasa, sí, bueno, hay, pero es como que hay, pero no lo tomo demasiado en serio. Tengo otros problemas, que la inflación, que el patriarcado, que las denuncias y el ni una menos. Para eso sirven todas estas políticas, para que mientras te están llevando a la guerra, vos estás pensando que tenemos que discutir si decimos nosotros o nosotres. Ese tipo de función es una función muy importante que pasa ahora, porque aquellos que naturalmente son los que salen a la calle a protestar y a arrastrar multitudes, hoy están peleados entre ellos discutiendo el sexo de los ángeles mientras se va corriendo el mundo hacia la guerra, una especie de ventana de Overton, porque la guerra nuclear era impensable, lo hablábamos el otro día, y ahora la guerra nuclear ya estamos en una etapa intermedia donde a nadie se le ocurre que es impensable, es más, es bastante probable.
y puede ser, y empiezan las políticas de, bueno, pero nos tenemos que armar para esto. Estados Unidos está hablando que va a modernizar sus arsenales nucleares. Rusia le responde lo mismo. Ellos también van a seguir modernizando, ya lo venían haciendo, lo van a acelerar la modernización de sus arsenales nucleares. O sea, lo que están haciendo es metiéndonos en la guerra nuclear de a poquito, corriéndonos el marco, sí que nos vamos dando cuenta y vamos naturalizando lo que va pasando. Los miembros de la OTAN están practicando, además, abiertamente escenarios de combate en posibles teatros de operaciones en Europa del Este y del Norte. Se está poniendo mucho énfasis en aprender las lecciones de Ucrania. Y agrego un dato. Se está creando un centro especial en una ciudad absolutamente impronunciable. Sería algo así como Vidgosk, pero sobran consonantes. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consonantes con dos vocales. Si alguien sabe cómo en ucraniano en polaco se puede pronunciar algo así, se lo agradezco. Bueno, pero hay un centro especial en Polonia, después si quieren se lo ponemos por escrito el nombre, que garantiza o que está trabajando en garantizar un intercambio de experiencias entre el personal militar occidental y el personal ucraniano. O sea, están trabajando en que la experiencia de combate se transmita a los oficiales de la OTAN, lo cual está bien, pero esto se está acelerando. Y dice además que, bueno, que sabemos la cuestión del Báltico que mencionábamos antes, sabemos la preparación militar de Polonia, Dinamarca que está reclutando población civil para aumentar la cantidad de efectivos, o sea, son todas señales inequívocas de que se está marchando hacia una guerra. Y sin embargo, parecería que, bueno, que esto no se termina de comprender demasiado, ¿no? Pero bueno, los escenarios se están practicando y esto da muy mala señal. Y hay otro punto donde también hemos hablado muchas veces, que el eslabón débil, así lo califica el autor, de la capacidad occidental, sobre todo para una guerra con Rusia, una guerra que esté estimulada y que se mantenga, que sea de alta intensidad y que sea inclusive prolongada en el tiempo, encuentra un talón de Aquiles en las capacidades militares de producción. Occidente tiene serias dificultades para promover su producción. Claro, ¿y qué es lo que dice el autor? Y esto es una cosa para leerla en forma ambigua. El autor dice, ojo con esto, porque hoy tiene Occidente ese problema. Pero Occidente ya tomó conciencia del problema y como en los años 90, esto lo estoy agregando yo, como en los años 90 se dedicaron a hacer negocios, llenarse los bolsillos de los fabricantes de armas con cosas que no servían, que eran de ciencia ficción, pero que eran básicamente inútiles y que solo tenían un objetivo, como se fue dando ese espacio, esa situación fue la clave para la cual no hay hoy esa capacidad de producción ni en calidad ni en cantidad. Pero esto no va a ser para siempre. Y lo que está diciendo este autor es que hay que ser prudente y tener en cuenta que Occidente ya puso la mira en esta situación, que va a intentar escalar esa producción, y la verdad nada le impide a Occidente en unos años estar a otro nivel de producción. Esto es relativo, y yo decía que, bueno, Occidente va a hacer eso, Oriente puede hacer lo mismo, y que hay una diferencia. Oriente parte de, a ver, déjenme un segundito. Ya estoy con ustedes. Un segundito.
Bueno, continuamos. A veces tenemos un problema cuando nos llega Mercado Libre en el medio de un vivo, estas cosas pasan y tenemos una perra súper guardiana. Entonces, lo que estábamos planteando era que el problema que hay en esta situación es que Occidente va a aumentar su capacidad de producción, Oriente va a aumentar, Oriente, Rusia, China y demás van a aumentar su capacidad de producción. A mi juicio tiene más materias primas, tiene más densidad de población, tiene más capacidades energéticas, el bloque multipolar, y va a terminar agotando a sociedades occidentales que además van a tener que hacer un clic mental, van a tener que cambiar, salir de su zona de confort y pasar a entender que están en una economía de guerra y que tienen que producir para una guerra y que tienen que vivir en una situación de guerra. Bueno, yo no estoy muy seguro que las sociedades europeas y buena parte de las estadounidenses sea capaz de hacer ese cambio de la misma manera que ese mismo cambio lo puede hacer Rusia, lo puede hacer China, lo puede hacer Corea del Norte, lo puede hacer Irán. Fíjense, comparemos las dos Coreas, la del sur y la del norte. Bueno, lo hablamos el otro día, la capacidad militar, la afección, las ganas de ir hacia un conflicto militar, bueno, te llevaría claramente a ese enfrentamiento donde la sociedad del norte es una sociedad endurecida y la sociedad del sur, bueno, es una sociedad acostumbrada a otra comodidad y nivel de vida, y eso difícilmente pueda traducirse en un resultado mejor. Entonces, hay que ver cómo esto se da, pero lo que aconseja este analista es, bueno, no nos dormamos en los laureles. ¿Y esto qué significa? Que la lectura también es de los dos lados. Entonces, del lado ruso-chino, pueden decir, ahora tenemos una ventaja que es definitiva, aprovechémosla, porque Occidente no quiere negociar. No vamos a poder dividir el mundo en zonas de influencia, no nada. O sea, Occidente quiere nuestra destrucción y no va a parar hasta que nos destruya. Por lo tanto, destruyámoslo primero nosotros. Ojo, porque ese problema puede terminar saliendo a la luz. La cuestión es complicada en ambos sentidos, ¿no? Y cita después al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que lo sabemos citar cada tanto, donde es un centro de estudios con sede en Washington, donde dice que en definitiva la OTAN está preparada para futuras guerras, pero acompaña que necesita trabajar para prepararse para una confrontación prolongada en un choque contra Rusia. Es decir, el mismo juego que hablamos al principio. Estamos preparados para la guerra ya, pero en realidad necesitamos preocuparnos. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen esa cuestión contradictoria, porque priman negocios y priman otros intereses que hacen que constantemente aponen al doble juego. No son nada, pero tenemos que prepararnos porque son muy peligrosos. Esto es un poco lo que tiene que ver con sus necesidades políticas. Entonces, bueno, como alguna conclusión, este autor empieza a aconsejar a Rusia prepararse para esta tarea que está intentando, que es la de contener la escalada occidental dentro de determinadas señales, ¿no? O sea, por un lado, necesita transmitir la gravedad de la situación, consiguiendo un equilibrio para que no sea, o sea, por un lado esterilizar esas acciones de Occidente, pero no hacerlo de forma tal que sean leídos como parte de una agresividad de Rusia. Esto muchas veces lo dijimos, ¿por qué Rusia no escala? ¿Por qué no utiliza otras herramientas que tiene? Porque si Rusia hace eso, desde Occidente lo van a leer como una escalada, y hay un problema que tiene que ver con la historia.
la historia señala en general que a las respuestas duras aparecen respuestas del otro lado en esta confrontación con Rusia y Occidente, señales duras del otro. Lo que él dice, tener cuidado con meterse en la misma línea de aventurerismo que utiliza Occidente, ¿no? Entonces no hay que hacer demostraciones que sean exageradas. Hay que ir manteniéndose y resistiendo a la tentación de dar un golpe que inclusive muchas veces podría ser similar al que reciben, porque eso va a ser leído como una forma de acelerar el conflicto en Occidente, quien en lugar de retroceder probablemente aumente. Por eso vemos que Rusia dice no manden determinado tipo de armas, Occidente manda esas armas en pequeñas cantidades y Rusia se hace el distraído. ¿Por qué Rusia no responde de la misma manera? Rusia muchas veces amenaza con acciones que finalmente no hace. Él lo que dice es tener mucho cuidado con ese tipo de amenazas, por ejemplo, las que hace Dmitry Medvedev habitualmente cuando dice, bueno, un solo Sarmat y terminamos con el problema del Reino Unido. Entonces, cuando se advierte este tipo de cosas, esas declaraciones retroalimentan a los halcones de Occidente para que ganen más espacio. Entonces, este es el debate de Rusia, no digo que tenga razón o no, digo lo que están diciendo, que hay un problema y que entonces lo que hay que hacer es no dar esas señales, dar señales de determinación, pero no que sean de confrontación agresiva que lleven a la guerra. Otros dirán, hay que mostrarles que hablamos en serio porque Occidente no entiende de esa escalada. Occidente va a aumentar y esto lo va a interpretar no como una señal de madurez, sino como una señal de debilidad y va a aumentar la apuesta. Y se pregunta de alguna manera cómo hacer, ¿no? ¿Cuál podría ser la forma que tendría que Rusia operar para manejarse en esa línea de equilibrio entre una respuesta que sea contundente, pero que no lleve a una guerra nuclear directa con Occidente? Y ahí dice que, bueno, que tal vez habría que centrar una de las cosas, centrar el daño en los estados europeos que están actuando de esta manera, utilizando esa figura que Putin ha mencionado muchas veces de los centros de decisión. Golpear los centros de decisión ante, por ejemplo, la transferencia de armas de largo alcance que sean sensibles para la seguridad rusa, y que eso él lo ve como una forma positiva, ¿no? Y agrega que se podían agregar otras como derribar drones de reconocimiento en el Mar Negro, es otro de los puntos en debate. En general, los drones de vigilancia de la OTAN no son generalmente derribados por Rusia. Ha habido unos cuantos casos que se los ha interferido con guerra electrónica, alguno que ha caído, pero en líneas generales se trata de no actuar directamente contra esos drones porque hay un problema. Si yo tengo un límite geográfico, estos drones, estos aparatos, que son drones o pueden ser tripulados también, aviones tripulados, no necesitan salir del límite. O sea, no necesito entrar en territorio ruso para poder monitorear lo que hace Rusia y dirigir y coordinar ataques contra Rusia. Entonces, lo que hace la OTAN juega con eso. No se meten en territorio ruso, están cerca de la frontera rusa y desde ahí monitorean y guían los ataques ucranianos para que sean exitosos. Sobre todo lo vimos contra Crimea, contra los barcos de la flota del Mar Negro. Y Rusia se ve impedida de actuar porque solo puede actuar contra la parte más difícil, que es detener los misiles cuando están en vuelo, que es lo que hace habitualmente Rusia, o si lo localizó el centro donde se va a producir el ataque, hacerlo si tuvo tiempo de hacerlo, porque imagínense que esto no es tan fácil. A veces
es más un trabajo de inteligencia, porque una vez que se toma se detecta eso, la posibilidad de hacer un ataque contra esos lugares disminuye, y además los lanzamientos ya se hicieron. La forma más efectiva, ¿cuál sería? Cegar a esos drones. Y hay distintas técnicas, se los puede derribar o se los puede cegar con guerra electrónica, láser, hay otras formas, pero que Rusia está recelosa de hacerlo precisamente por esa idea de no alimentar a los halcones occidentales, ¿no? Rusia no ha dado ese paso por el miedo precisamente de que esto se produzca con una escalada que se le salga de control. Pero por otro lado, si no lo hace, cada vez va más a fondo Occidente. Entonces, todo el gran tema de Rusia es cómo hacer ese juego de equilibrio, que sea lo suficientemente duro para la OTAN, para que no intente ir por ese lado, pero que no sea lo suficientemente duro para que eso genere una escalada en respuesta. Y también aconseja hacer maniobras de disuasión en el mar Báltico, en el Mediterráneo, en el Atlántico Norte, con todos los estados que se estén sumando a estas posiciones, ¿no? Y termina diciendo, las expectativas que se derivan del uso de la disuasión deben sopesarse con experiencia histórica, ahí es donde yo le mencionaba antes, que muestra que la respuesta a tales acciones es más a menudo endurecer al adversario que alentarlo a hacer concesiones. En particular, esto pone en duda la validez de las sugerencias que a veces se escuchan sobre ataques nucleares con fines de demostración. ¿Se acuerdan? Inclusive se llegó a hablar de hacer un ataque nuclear contra la isla de las serpientes con el objetivo de demostrar que se hablaba en serio. Es más probable que tales acciones tengan el efecto contrario previsto por los autores, acercando la confrontación militar a alejarla. Y acá es donde llega el gran punto de discusión, ¿no? Otros dicen que esto básicamente es un acto de traición, que en Rusia siempre pasa lo mismo, que cuando tienen que responder y ganar una guerra, ellos ganan la guerra en el terreno militar, pero se termina perdiendo en el terreno político, porque no hay dureza, porque no se actúa igual que Occidente, y de alguna manera se preguntan, ¿por qué Occidente amenaza y actúa y escala de esta manera en forma desproporcionada, con menos poderío del que tenemos nosotros, que tenemos que estar constantemente reprimiendo por la respuesta? Bueno, como verán, no es fácil, la situación es altamente compleja, pero también altamente volátil, porque todo esto se está discutiendo y estamos caminando en la cuerda floja. Básicamente estamos en el filo de una navaja donde es muy difícil poder mantenerse y no desequilibrarse. El riesgo de que esto se desequilibre en cualquier momento está a la orden del día, y las razones que ha ido exponiendo el autor de la nota creo que son bastante claras. Istomin dice que básicamente un poco lo mismo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Hay que olvidarse de este tipo de acuerdos que le van a permitir a Occidente ganar algún espacio de paz. En realidad esto no va a existir. Occidente lo que está intentando es simplemente buscar otras formas de continuar la guerra, porque el objetivo es otro, el objetivo es la destrucción rusa, y vuelvo a insistir con este concepto. Fijarse cuál es el punto final del enfrentamiento, porque Rusia no está, perdón, porque Occidente no tiene una cuestión clara, no vemos claramente en Occidente por qué no funcionaría eso mismo que dicen los rusos, ese equilibrio entre costo-beneficio. O sea, bien, vamos a escalar hasta un punto, pero no vamos a ser locos porque finalmente vamos a una guerra nuclear y ahí perdemos todo. Bueno, ese es el kit de la cuestión, esa es la clave, ese nudo gordiano. Eso es lo que hace falta abordar. ¿Está dispuesto Occidente a ir a fondo o no? Porque si Occidente tiene un modelo que es
transhumanista, es un modelo para 1.500 millones de habitantes, Occidente está dispuesto a ir a fondo. No solo está dispuesto, ese modelo es funcional a lo que quieren estos grupos. ¿Todo Occidente quiere ese modelo? No, claramente no. Hay sectores que sí, hay sectores que no. Pero los sectores que sí quieren eso son los que hoy son todavía más poderosos y dominan la comunicación en Occidente. Y eso lo hace muy grave, porque si Occidente rápidamente no consigue que aquellos más racionales tomen el poder y bajen la tensión, la posibilidad de desatar una guerra está a la orden del día. O sea, esto es en grande lo que pasa en chico en Israel. En Israel está la misma historia. Hay un sector que quiere el apocalipsis. Yo creo que hace 10 años cuando empezamos a hablar más o menos de esta historia. Hay un sector en Israel que quiere el apocalipsis, pero no solo en Israel, lo hay en Estados Unidos. El cristianismo sionista creen, se habla mucho de profecías, hay que comprender ese marco, porque si no se entiende ese marco, no se entiende por qué hay gente muy, pero muy poderosa que quiere una guerra nuclear. Ese es el problema. Hay gente, vuelvo a repetir, muy, muy poderosa que quiere la guerra nuclear. Después, la mayoría de la gente común no quiere una guerra nuclear, pero no opina. Y está pasivamente adormecida por los medios de comunicación, porque si esa gente saldría a la calle, el sector que hoy está conteniendo la guerra nuclear, que también es un sector poderoso y no son santos, pero tampoco son suicidas, inscriben en esa ecuación costo-beneficio que hablábamos al principio, son los que intentan frenar esto. Pero no sabemos hasta cuándo lo van a poder frenar y sería determinante que salgan las masas a la calle a protestar y que sean el apoyo para barrer definitivamente al sector que sí quiere la guerra. Pero nos han convencido que no es cierto, que no existe, que es teoría de conspiración y un montón de cosas, pero si uno ve hace 5 años, hace 4, hace 3, hace 2 y ahora, uno ve que se avanzó a una guerra termonuclear a pasos agigantados. No sé qué más vamos a esperar para aceptar que esta es una realidad.